Vale, bueno, hermanos, hoy es el último día de Isaías. Eh, Espero terminar el capítulo 66. Como sabéis, no existe el capítulo 67 de Isaías. Por tanto, el 68 tampoco, etcétera. Así que me voy a tener que dar un poquito de prisa para ver si realmente lo termino. Si no, tendremos que esperar otro viernes más. Bien, 66 parte segunda. Entonces, em, en este último capítulo vamos a ver lo que queda, que es los puntos segundo y tercero. Así que empezamos, sin más preámbulos. Vamos a leer el punto número 2. Lo hemos titulado Renacimiento de Israel, lo cual significa que sí, que Israel va a tener que ser, va a ser otra vez Israel, que Dios no ha terminado con Israel, como ya lo estamos diciendo tantas veces. Bueno, la Biblia lo dice, no lo digo yo. Así que vamos a ir leyendo versículos del 7 al 9. Antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen los dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Y claro, si lees hasta aquí dices, pues no sé de qué está hablando. Pero ¿qué dice ahora? Nacerá una nación de una vez. Está hablando de una nación, está claro. Todo esto es porque está hablando de una nación. ¿Y qué sigue diciendo? Pues dice, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Bueno, pues ya sabemos que está hablando de israelitas, porque Sión y Jerusalén son sinónimos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Así que en estos versículos se predice el renacimiento de Israel en tiempos futuros del reino mesiánico milenario. En otro contexto no puede ser. O sea, no está hablando del Israel actual, sino que está hablando del Israel que a partir del Israel actual será el Israel de Dios, que solo Dios sabe quiénes van a ser, porque no todos van a ser, eso también lo sabemos. Por tanto, es algo escatológico. Así que vemos que la restauración escatológica de Israel es mencionada inmediatamente después de la mención implícita en el versículo anterior, es decir, el castigo sin igual en el día del Señor. Bueno, pues vamos a ver esto, el día del Señor. Pues sí, es cuando está hablando de voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos, y está hablando de, el contexto es el Armagedón, es decir, la guerra final mundial, pero sobre todo muy centrada en la tierra de Israel, etcétera, etcétera, y más allá, pero vamos, básicamente ahí, sobre todo ahí, quiero decir, y que está englobada dentro del contexto del Día del Señor. El Día del Señor es un día de juicio, no es un día de alegría, no es un día de gozo, no es un día de paz, es un día de guerra y es un día de gran destrucción. ¿Eh? Previo a esto que estamos viendo, que Israel va a ser de nuevo nación. Claro, lógicamente está hablando desde una perspectiva espiritual, es decir, que los judíos entonces se van a convertir, los judíos que se tengan que convertir, se convertirán a Cristo en masa. Por eso dice que nacerá una nación en un día. Esto es lo que es la pregunta, que es una pregunta retórica, la respuesta es sí. Sí, esto lo vamos a ir viendo de todos modos un poquito más. Esta es otra comparación con el proceso del nacimiento humano, ¿vale? Nacer, que es de sentido, pues un ser humano. Esta vez para enseñar dos lecciones. Una, ningún nacimiento puede suceder hasta que hayan ocurrido los dolores de parto. Es decir, los dolores de parto vienen antes del nacimiento, como es obvio. Dos, al venir los dolores se dará como resultado del nacimiento. O sea, vienen los dolores para que haya un nacimiento, ¿no? Y los dolores de parto, pues ya sabemos a qué se está refiriendo. La palabra de Dios lo dice, ¿no? Mateo 24, ¿verdad? El Señor habla de los dolores de parto, ¿no? Y es, ¿cuándo se inician los dolores de parto? Al inicio de la última semana de años. Porque el contexto de Mateo 24, como ya estudiamos en su día, son los 7 últimos años antes de que el Señor venga en gloria.
Por lo tanto, los dolores de parto empiezan al inicio de estos, sobre todo, al inicio, u oficialmente, si lo quieres de este modo, porque ya hay ciertos dolores de parto. O sea, las cosas, como ya veis, en este mundo no van precisamente bien, ¿no? Pero bueno, los dolores de parto como tales se inician al inicio, valga la redundancia, de los últimos 7 años. Ahí lo tienes, Mateo 24:8, etcétera, etcétera. Es lo que estaba diciendo antes, ¿no? El punto es que el sufrimiento de Israel terminará con un parto exitoso. O sea, sabemos que el parto va a ser bueno. El Señor no impondrá dolores de parto al remanente sin traerles el reino prometido. Bien, el reino prometido es el parto en sí, es la criatura, que es sinónimo también de Cristo reinando. ¿eh? Es evidente que esta porción de Isaías enlaza perfectamente con Apocalipsis 12:5, que ahora lo vamos a ver. Dice la cueva, dice, y cito, a mi juicio, dice él, el versículo 7 tiene un extraño parecido con Apocalipsis 12:5 y podría arrojar una luz insospechada sobre tan oscura porción. Y aquí tienes Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sigo leyendo. En la alegoría que aquí tenemos delante, la mujer que está de parto es Sión, que es lo que dice Isaías también, lo cual no es un impedimento para que se aplique también a Israel. Apocalipsis 12:1, si lo queréis leer, por ser Sión el centro religioso del país. Esto es lo que dice la cueva, y sí, yo estoy de acuerdo con eso. Se dice que dio a luz un hijo varón antes de que le viniesen los dolores de parto, lo cual significa que la salvación final de Israel vendrá por sorpresa. Será un acto absolutamente soberano de Dios, como son todas las conversiones, de todos modos. También, por sorpresa, vendrá el juicio a los malvados. En el punto más álgido de la maldad, en el punto más álgido es cuando Dios va a intervenir. Cuando ya se ha alcanzado la cota más alta de maldad, no sé si ponerlo aquí arriba o aquí abajo, es cuando el Señor va a intervenir, porque ya no va a dar más de sí, o sea, no va a haber posibilidad de que haya más maldad ya. La maldad que está en el corazón humano se va a exhibir tanto, se está exhibiendo ya, pero se va a exhibir tanto que ya no va a haber más, y entonces es cuando va a venir el juicio, para que esa maldad sea juzgada. Añade la cueva, dice, la razón por la que se especifica que el nacido será un varón, un hijo varón, es porque el nacimiento de un varón era ocasión de mayor gozo que el de una hembra. Slotsky dice. Slotsky era judío. Y es la mentalidad judía. ¿Vale? Entonces, por eso es así. O sea, bueno, tal como estás leyendo. Más sorprendente aún que el nacimiento de un varón antes de que la mujer sienta los dolores de parto es que la mujer dé a luz en un solo día a toda una nación. La explicación es la siguiente. La conversión en masa de los judíos es aquí comparada al nacimiento de una nación. Claro, eso tiene sentido por Romanos 11. Y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Pues está hablando a nivel nacional. Está hablando de Israel, del Israel nuevo, formado exclusivamente por gente renacida, nacida de nuevo, que es la que entrará en el milenio. ¿Vale? Entonces, en ese momento, y eso se producirá así, ¿no? Con intervención soberana y drástica de Dios. En ese momento que se produzcan todas estas conversiones en masa de los judíos que se tienen que convertir. Claro, estoy hablando de eso, no de los otros, no, sino de los que se van a convertir. Cuando se conviertan todos, ahí, sinónimo de eso, es el nacimiento de Israel como nación de Dios. Por tanto, ¿es ahora el Israel de ahora la nación de Dios? A ver, no y sí. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. Solo Dios lo sabe, conoce el Señor a los que son suyos. Quiero decir, dentro de lo que es el Israel hoy en día, hay gente que se va a convertir, lógicamente, y muchos otros que no.
pero eso solamente lo sabe Dios. Ahora, si eso por un lado. Por otro lado, si entendemos el Israel, el Israel actual como nación de Dios, debemos entenderlo como que esa nación será de Dios y ya es de Dios. De Dios son todas las cosas, de todos modos. ¿Por qué? Porque aún tiene que ser avivada. Es el valle de los huesos secos que habla la palabra, ¿no? En cuanto a que el profeta lo que vio era Ezequiel, ¿no? Vio un valle de huesos secos y estos quiénes son. Y el Señor le responde, le dice, esta es la casa de Israel, ¿no? Huesos secos. Ahora mismo es así. Entonces, ¿es eso de Dios? Sí, es de Dios. Claro que es de Dios, porque si no, esos huesos secos no serían avivados. No entraría carne, no entrarían tendones y no entraría de espíritu, ¿verdad? Entonces tiene que haber huesos para que luego haya todo lo demás. Y en ese sentido, ¿podemos decir que el Israel, que son huesos secos, es de Dios? Pues sí. O sea que todos los que vayan en contra de Israel actual están yendo en contra de Dios. Ya está. Y es peligroso, ¿eh? Es muy peligroso lo que se está haciendo, y sobre todo cristianos que no saben discernir eso o no quieren discernirlo y atacan a Israel y maldicen a Israel, y sabemos de casos muy por ahí, de gente, algunas personas famosillas, están echándose piedras sobre ellos mismos. O sea, porque está escrito, Dios le dijo a Abraham, maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren. Es un principio. Así que no estamos diciendo que el Israel actual, hablando de esto, es una nación maravillosa, espiritual, que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en ella. No, no estamos diciendo eso porque es un valle de huesos secos. Pero esos huesos secos llegarán a estar avivados y dejarán de ser solamente huesos secos para ser, es una alegoría, ¿verdad? Una metáfora. Llegarán a ser pues todo un conglomerado de personas que recibirán a Cristo y que serán salvas por tanto. Esos mismos huesos secos que hay ahora. No todos, pero los que Dios sabe. ¿Vale? Entonces nosotros como cristianos bendecimos a Israel. Y ya está. Y estamos diciendo que aprobamos todo lo que hace Israel, que todo lo hace bien. No estamos diciendo eso. De hecho no es así. Pero no maldecimos a Israel. Y nuestro discernimiento nos enseña que Israel será el Israel de Dios cuando llegue el momento. Amén. Y será como un nacimiento, pues en un mismo día nacerá una nación, la nación de Israel. Por lo tanto, en ese sentido, que es lo que estaba diciendo, no pasará por un proceso de dolores de parto, porque el parto será inmediato, ahora no eres creyente, un minuto siguiente ahora sí crees. ¿Me entiendes? No pasará por un proceso. Eso en cuanto a esto, pero es verdad que Israel pues va a sufrir, claro, la angustia para Jacob. Y en ese sentido podemos hablar de dolores de parto. Sí, en ese sentido sí. O sea que depende de cómo lo estemos enfocando. Se entiende mejor ahora, ¿no? Vale, pero aquí lo que estamos viendo aquí en Isaías es que el nacimiento de la nación será una obra milagrosa de Dios, absolutamente rápida. ¿eh? Absolutamente rápida. Por eso dice que en un solo día dará a luz toda una nación. ¿Vale? Y el hijo del que habla, nosotros ya sabemos que se está refiriendo al judío que nos salva, que es Jesús. Porque Jesús era judío, como todo el mundo sabe. ¿Vale? Y el Sion que da a luz al hijo, la mujer que da a luz al hijo, esa mujer es el Israel de Dios. ¿Vale? Que no puede ser otra cosa. Entonces, ¿dónde está la iglesia ahí? Pues no está, no tiene nada que ver, porque la iglesia ahora ha sido arrebatada. Claro, esto es otra historia. Bueno, sigo. Esto Pablo lo compara, ver Romanos 11:15, a una resurrección de entre los muertos, cuando dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo,
¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Esta vida entre los muertos, yo estoy convencido de que Pablo tenía en la mente el valle de los huesos secos. ¿Vale? Huesos secos y de repente vuelven a la vida. Y ahí Pablo lo está diciendo de otra manera, sin utilizar ningún tipo de alegoría, ya directamente lo describe. Seguimos. Versículo 9 que hemos leído, la obra de Dios se cumplirá completamente, como dice Filipenses 1.6, que lo que Dios empieza lo termina, ¿verdad? Versículo 9 dice así literalmente, ¿acaso haré yo llegar hasta el punto de dar a luz y no haré nacer? Dice Yahweh, si yo hago nacer, cerraré el vientre, esto es, dejaré el parto a medio acabar, dice tu Dios, esto es lo que el hebreo literal dice. Esto significa que la rápida restauración que se ha iniciado se completará. Dios no dejará su obra sin terminar. Vale, seguimos. Regocijo en el futuro, del 10 al 24, esto es largo, ya con eso acabamos. Seguidamente vemos una exhortación a regocijarse en el futuro de Israel lleno de bendiciones. Vemos una exhortación a regocijarse en el futuro de Israel lleno de bendiciones. Vamos a ir leyendo. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo. Esto es un llamamiento a todos, todos los creyentes. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria, porque así dice Jehová, y aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis en los brazos, seréis traídos sobre las rodillas, seréis mimados. Esa es la idea, es una madre con su hijo pequeño, ¿vale? Esta es la idea. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Esto es un alegato a favor de los que entren en el reino, cuando el Señor vuelva y entren en el reino, porque ya os lo resumo lo que va a pasar. Entonces muchos judíos van a ser misioneros y van a ir por todo el mundo, van a ir a las naciones que hayan quedado predicando el Evangelio y se está refiriendo a mucha gente que va a venir a salvación justamente por la predicación del Evangelio cuando el Señor haya vuelto y se inicie el reino, ¿vale? Bueno, los que hayan quedado, porque no van a quedar mucha gente, la verdad, en comparación con la gente que hay ahora. En estos versículos tenemos una descripción del reino milenario. Las angustias, como vimos en 65:16, serán olvidadas porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos, como ya vimos. De manera inmediata se dará paso a un gozo inefable, sin mezclas de tristezas ni temores. Por eso el profeta exhorta a todos a que se alegren con Jerusalén, porque viene la nueva era de verdadera paz y seguridad. Ahora están anunciando paz y seguridad, paz y seguridad. ¿Hay paz y seguridad? No. Cada vez a peor. Pero va a llegar en el futuro próximo un momento en que sí va a parecer que va a haber paz y seguridad. Y eso es cuando se manifieste el inicuo y empieza a poner paz. Y toda la gente se va a volcar hacia él. Yo he estado, os lo comento, he estado viendo y recientemente repasándolo, el alegato del masón más importante, jefe de la masonería del rito escocés del siglo XIX, Albert Pike. Creo que era coronel Albert Pike. Este era masón de masones, ¿vale? Entonces él le explicó por carta a un amigo suyo, un italiano, que recuerdo ahora, los planes que había para que la gente se volviera a Lucifer, ¿vale? A Lucifer. Así es como le nombra al diablo, le llama Lucifer, ¿vale? Es muy interesante porque lo que dijo es lo que está ya empezando a ocurrir. Y lo que dijo en esa carta, y la tengo yo el escrito, os lo puedo pasar si queréis, lo que dice básicamente es que se iba a levantar un movimiento
ateo muy grande, nihilista, dice así, nihilista ateo muy grande en el mundo, que es la izquierda, que es la izquierda que niega a Dios, ¿no? La izquierda, y también el Islam, las dos cosas, que eso iban a trabajar para que eso se manifestara y, y fuera lo que avanzara en el mundo, de manera que oprimiera a la gente y que la gente normal, la gente entre comillas cristiana, se rebelara y llegaría un momento en que esta izquierda nihilista desaparecería, el ateísmo desaparecería, el Islam iría cayendo y toda esta gente de bien, ¿no? Como se entiende, claro, se quedarían que no sabrían qué hacer y tendrían que ser dirigidos, y entonces dice que podrían ser dirigidos hacia Lucifer, es decir, hacia el anticristo. Por lo tanto, pues esto es lo que parece que va a ocurrir, ¿no? Que parece que el ateísmo, vamos a llamar el ateísmo de izquierda a derecha, es un poco complicado, pero vamos a hablar del ateísmo, el nihilismo, está avanzando tremendamente, ¿no? Todo lo que son países laicos, ¿no? Esto está avanzando muchísimo, pero esto se va a caer, porque claro, la gente no quiere esto. La gente hay un momento en que la gente quiere normalidad, no quiere cosas raras, porque ya sabemos que con esto viene pues todos los movimientos que ya conocemos, ¿no? Pues el aborto, el LGTBI, toda una serie de cosas, favorecer a ciertas minorías que están locos o están, ya me entiendes, ¿no? Entonces, claro, la gente normal no quiere nada de todo esto, ¿sí? Y entonces cuando vean que todo esto va a caer, porque va a haber lucha, va a haber confrontación, entonces van a necesitar, que es lo que dice este hombre, Albert Pike, van a necesitar ser guiados, ser conducidos, porque verán que sus valores en los que confiaban cristianos pues no les han ayudado, eso dice. Entonces, cuando se les presente el valor, la luz nueva, eh, luciferina, ¿no? Lucifer y tal, pues eso lo van a abrazar, que esa es la meta. O sea, es la labor del pastor que tiene a sus perros, ¿no? Y el rebaño, y entonces sabe cómo conducirlos de manera que vayan por donde él quiere, ¿no? Eso es manipulación. Y es justamente lo que está pasando, ¿no? Entonces, no sé por qué estaba diciendo esto. Estaba diciendo esto porque... Ah, paz y seguridad. Porque entonces cuando la gente haya entrado en esa dinámica de que bien, todo lo que son los valores malos han caído, eh, eh, será cuando ya se levante el inicuo, no se va a presentar ni a levantar como inicuo, sino como una persona muy respetable, lógicamente, y entonces la gente en masa se va a volcar. Y los primeros meses, incluso años, van a ser de verdadera, entre comillas, verdadera paz y seguridad. Porque todos los problemas se habrán caído. Y la gente se va a volcar. Pues el diablo no es tonto. El diablo sabe que no puede engatusar a la gente con los palos. Nadie va a creer eso, ni va a seguir esa manera de ser, sino con el engaño. Y entonces el inicio de los 7 años, por eso, si te das cuenta, el, este, el, el jinete sobre el caballo blanco triunfa. Va con un arco, pero sin flechas. Y triunfa. ¿Por qué triunfa? Sale venciendo y para vencer, dice. Pues porque va a conseguir atraerse a la inmensa mayoría de la gente a su redil. Pero eso va a durar poco, ¿eh? Y entonces, porque ya empezarán los sellos, lo que está en los sellos, y esa paz y seguridad van a caer, y la verdadera paz y seguridad será cuando Cristo regrese. Siempre el diablo intenta imitar las cosas de Dios. Entonces pues sabemos que eso va a ser así. Aparte que también son los planes de ellos. Vale. No, sigo. Me voy a centrar en esto. Esta será la era mesiánica, cuando haya verdadera paz y seguridad, en la que todas las naciones que hayan quedado compartirán las bendiciones de Israel. Esto es lo que se declara bajo las gráficas expresiones de mamar de sus pechos y beber de la abundancia de su gloria, como dije antes. Escribe MacArthur, el profeta compara a Jerusalén con una madre nodriza.
La alegoría de la madre se corresponde con Sión, que será la madre nodriza no solo de Israel, sino también de todas las naciones en el reino milenario. ¿Vale? Versículo 12, lo que está escrito, aquí lo leo, versículo 12, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Dios establecerá en Sion la paz como un río, esto es, en gran abundancia, proveyendo a todos de todo bien, del mismo modo que lo hace un río a todas las tierras por donde pasa. MacArthur, acerca de lo que dice paz como un río, dice, esta imagen es de paz, de abundante paz, o de paz abundante, como un río torrencial que se desborda tras haberse mantenido seco durante el verano. Entonces habrá verdaderas paz y seguridad. Además, Dios extenderá en Sion la gloria de las naciones como un torrente que se desborda y mamaréis de todo lo mejor que las naciones puedan aportar. En cuanto a esta gloria, será extendida a lo mucho que ya tendrá Sion. Es decir, el concepto es, una vez Israel sea el Israel de Dios y sea nación de Dios sobre la tierra y Cristo esté ya reinando desde Jerusalén, desde ahí la palabra del Señor irá por todo el mundo y llegará allí donde tenga que llegar, donde haya gente aún. ¿Cuánta gente va a haber? Pues la verdad es que no lo sabemos. Sabemos que la tercera parte de la humanidad va a morir, la tercera parte, pero no van a quedar, mucha más gente, porque muchos de ellos van a ser traídos delante del Señor y el Señor se va a juzgar y van a ser los cabritos, las cabras, ¿no? Que no van a entrar en el reino. Por lo tanto, va a ser una minoría, podemos entender que va a ser una minoría los que sí van a entrar en el reino. Estoy hablando ahora de los gentiles, pero es que también tiene que ser así, por una razón, porque es que este reino tiene que durar 1000 años y es que prácticamente no va a morir nadie durante esos 1000 años. Prácticamente, o sea, la, la, la longevidad va a ser impresionante. La gente va a vivir centenares de años. Entonces, claro, va a tener hijos y hijos e hijos e hijos e hijos e hijos. Entonces, claro, la tierra tiene que ser poblada de nuevo, ¿vale? Por lo tanto, no pueden quedar tantos desde un inicio, sino tenían que irse a vivir a la luna. Y eso no está escrito que vaya a ocurrir. O sea que, bueno, los judíos que hayan entrado en el reino, lejos de sufrir la opresión que han padecido siempre por parte de las naciones, serán mimados por ellas, como lo son los niños pequeños sobre las rodillas de sus madres. La explicación que da la cueva y es así. Bueno, vamos al 14. La prosperidad pertenecerá al remanente fiel y se enojará contra sus enemigos, pero solo habrá ira contra los que se oponen al Señor. Esta última frase enlaza con lo que seguidamente leemos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino. ¿Vale? O sea, como hemos visto, los que se oponen, pues fíjate lo que va a pasar con ellos. Para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Pero lo dice, ¿no? Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Es que lo dice, o sea, es así. A ver, yo quiero hacer un comentario aquí, o sea, es lo que dijo David el domingo, David Esteban, ¿no? Acerca del buenismo, ¿no? Y lo que dijo era correcto, o sea, nos conviene meditar mucho sobre eso, porque tenemos que tener la mente de Dios como Dios lo entiende, ¿no? No como el hombre lo entiende, sino como Dios lo entiende. Entonces, claro, la gente está muy acostumbrada, vamos a decir, la gente está muy acostumbrada a, bueno, pues a vivir todos los días, que salga el sol y a comer y a disfrutar, a una enfermedad, pero bueno, ahí van tirando, ¿no? Gente ya de mi edad que están pues, razonablemente sanos y siguen incluso trabajando, como tengo gente ahí, obreros que tienen mi edad y están ahí con el pico y la pala y dicen, wow, ¿no? Pues muy bien, ¿no? Pero etcétera, etcétera. Entonces, claro, la impresión que da es como que esto es lo normal. Hermanos, esto no es lo normal. Esto es una excepción. ¿Por qué digo esto? Porque es por la misericordia de Dios que todo esto es así, que hay una normalidad. Es por la misericordia de Dios, pero no es por un asunto de justicia.
signo de misericordia. No nos engañemos. Si solamente fuera por un asunto de justicia, esto habría terminado ya. Pero es un asunto de misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene misericordia? ¿Por qué el Padre tiene misericordia? Pues porque ve la sangre de Cristo, la sangre de su Hijo. Por eso Cristo murió. Lo que estaba explicando aquel domingo sobre la salvación temporal. ¿Os acordáis? Esto es un concepto teológico muy importante. Cuando dice que Dios es salvador de todos los hombres. ¿Por qué dice que Dios es salvador de todos los hombres si no todos los hombres se salvan? Pues porque sí existe una salvación temporal. Aquí en la tierra existe una salvación temporal. Por eso se va medio aguantando todo. Pero claro, llegará un momento en que esto va a terminar. Porque si eso se prolongara para siempre, no habría justicia. Y tiene que haber justicia. Entonces, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo esto va a pasar? Todo esto, fíjate. Pues pasará en el momento que tenga que pasar y será justo. Y claro, eso no se entiende porque nuestra mentalidad es muy complicado entender, porque estamos demasiado bien acostumbrados. Estamos demasiado bien acostumbrados, pero tenemos que acostumbrarnos a lo que dice la palabra. Por eso la palabra dice que demos las gracias siempre, en todo y por todo. No solamente porque Dios está en control de todo, sino porque, hermano, si estamos vivos es por su misericordia. Entonces, porque así de grave es el pecado. El pecado es igual a muerte. El pecado es igual a muerte. Ah, pues si no se muere la gente así como así, por la misericordia de Dios, porque está aguantando esto por los méritos de Cristo y para que se cumplan los veredictos de Dios. O sea, lo que Dios ha hablado se tiene que cumplir en su tiempo, por eso Dios está aguantando esto. Y tiene derecho legal a hacerlo por la sangre de Cristo. Si no, no lo haría. No lo haría. ¿Vale? Entonces todo eso que está ahí escrito es literal. No es agradable de ver. Pero es literal y es necesario para que haya justicia. Los que rechazan a Dios deben morir. O sea, vamos a ver, una persona que rechaza a Dios, ¿por qué vive aún? Si ha rechazado a Dios, ha rechazado la vida. ¿Por qué vive aún? Por la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque si uno rechaza a Dios, lo que tiene que hacer es morirse ya. Y ir a su lugar eterno, al infierno. ¿Por qué aún vive? Pues porque Dios le mantiene vivo. Pero eso es su misericordia. Por justicia solamente, se caería al suelo y se acabó. ¿Eh? Y eso llegará a un punto en que va a ocurrir. Bueno, sigue diciendo el 17, los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo, veremos más sobre esto, aunque ya lo vimos, y abominación y ratón, y juntamente serán talados, dice Jehová. Bueno, vamos por partes. La ira de Dios vendrá contra los rebeldes, y esto se expresa en un lenguaje que describe el juicio al final de los tiempos. Eso lo vimos en Isaías 29, versículo 6, que no vamos a ir ahí ahora. En estos versículos tenemos una descripción vívida de los juicios de Dios contra los malvados en la segunda venida de Cristo. Lo vemos en 2 de Tesalonicenses 1, del 7 al 10, ¿no? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día. Ahí se va a materializar completamente el castigo contra los que rechazan a Dios. Es obvio que va a ser visible de forma total, eso va a ser visible. Y cuando habla de carros como torbellino, que dice carros como torbellino, ¿verdad? Bueno, pues nos podemos imaginar que serán objetos voladores, naves voladoras, algo, porque son carros, son cosas que se van a ver y estarán ahí arriba.
El aspecto de las mismas no sabemos, pero mira, Salmo 68:17 dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario, ¿no? Sinaí es el lugar del juicio, a su santuario, que ya es el lugar del reino. Esto va a ocurrir. Claro, ¿dónde estaremos nosotros? Pues con él. Nosotros a lo mejor estaremos en esas supuestas naves o lo que sea eso, no sabemos. Pero eso va a ser visible. La gente que esté aquí lo va a ver. Es más, los ejércitos reunidos en Armagedón, acordaos que tres espíritus de ranas, ¿no? Dice que irán a convocar a los reyes de la tierra, ¿vale? Para traerlos. O sea, la convocatoria es satánica, ¿eh? Para ir contra Jerusalén. Y cuando venga el Señor para proteger Jerusalén, enfocarán sus armas hacia arriba. ¿Por qué? Porque estarán viendo lo que viene, ¿eh? Así que va a ser visible. Va a ser visible. Todos los que luchen contra el Señor cuando Él venga a establecer su reino morirán. Ya lo dice. En cuanto al versículo 17 se declara cuáles son los pecados por los que ha de venir sobre los impíos el juicio de Dios. Van a los huertos a practicar detestables ritos idolátricos. Esto era el contexto, ¿eh? Toman caldo mágico de cerdo, pero no es tanto por el animal, sino porque creían que eso tenía propiedades mágicas, ¿eh? Comen cosas prohibidas en la ley. Claro, a ver, Isaías habla desde la perspectiva de la ley, a Israel que conocía la ley. Pero podemos imaginar que esto es extensible a cualquier barbaridad que estén cometiendo la gente actual en el contexto moderno. ¿Vale? Todos estos que hacen cosas que son pecaminosas. Ese sería la resolución del asunto. O sea, todos aquellos que están cometiendo pecados y están en prácticas abominables. Una práctica, el aborto, ¿eh? La cuestión, ya sabéis, no lo voy a decir, asquerosa, ¿vale? Repugnante, contra natura, ¿vale? O sea, todos los que practican estas cosas, ¿eh? Y se gozan de ello y encima alardean y dicen que estos son gente valiente, no sé qué, madre mía. Bueno, pues esto y cosas similares es parte de lo que es lo que dice el versículo 17. Todos estos van a sucumbir, ¿no? Escribe MacArthur, la santificación y la purificación por el propósito correcto son agradables a Dios, pero al hacerse con miras al culto idólatra, acarrearán juicio del único Dios verdadero. Pues esto se está refiriendo a todos los que en las religiones falsas buscan el congraciarse con Dios, pero lo buscan mal. Pues no van a tener ningún resultado. De hecho, son enemigos de Dios. Porque a Dios solo se le puede servir a la manera que Dios quiere, no como uno quiere. Bueno, esto lo he titulado, ya es para acabar, Detalles del testimonio misionero durante el milenio. Esto ya es más agradable. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y, ¿ves? Está hablando de las naciones y lenguas, ¿vale? De los que hayan quedado. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, Lut, que disparan arco, a Tubal, a Javán, bueno, veremos lo que es esto, a las costas lejanas, que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Va Dios, el Señor, a también contar con gente gentil, que serán prosélitos en ese tiempo. Ya lo veremos más. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia. Eso es interesante, y vuestro nombre. Eso es interesante porque aquí está haciendo otra alusión, es que esto no lo tengo escrito, pero una nueva alusión a los cielos nuevos y la tierra nueva. Y está diciendo que estos nuevos cielos y nueva tierra permanecerán siempre delante de Dios. Nunca sufrirán el azote del pecado. Pues de la misma manera que eso va a ser así,
Dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Esta es la promesa. ¿Ves? Esto es soberanía de Dios. Al 100%. No hay manera humana de cumplir esto. ¿Eh? Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Contraste, contraste. Bueno, pues el versículo 18 nos habla del tiempo del final. El Señor estaba al tanto de las motivaciones que estaban detrás de las acciones de los israelitas apóstatas y de los demás impíos, y no quedará ni uno. De los apóstatas no quedará ni uno. Esa es una alusión a las uvas amargas, o las uvas ya maduras de Apocalipsis, creo que es el capítulo 16, que el Señor pisa el lagar, dice, ¿verdad? De las uvas. Bueno, pues estos son los judíos apóstatas, ¿vale? No quedará ni uno. A partir de ahí hay mucha maldad entre los judíos hoy en día. Hay muchos judíos muy malos, muy pro LGTBI y muy absolutamente alejados de lo que es la voluntad de Dios. Pero vamos, y muchos ateos entre los judíos. ¿Vale? O sea, que no podemos decir que todos los judíos son maravillosos, ni mucho menos. ¿Me estás entendiendo? Pero nosotros bendecimos a Israel. No, sí, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿vale? Porque Israel es la nación de Dios y es la nación que será cabeza de naciones desde el momento que empiece por la eternidad. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ir en contra de Israel? No sé si me explico. Bueno, a partir de ahí se dispondrá a efectuar una salvación amplia para que los israelitas convertidos servirán de misioneros a todas las naciones, dice la cueva. Es así. Estas naciones, con sus diferentes lenguas, vendrán a Sion y verán la gloria de Dios. Esto lo dice el profeta Zacarías también, Zacarías 16 o Zacarías 14. Y verán la gloria de Dios, la majestad salvífica y bienhechora del Dios de Israel. Jerusalén será el centro de la atención mundial a causa de la presencia del Mesías allí. Hay que entender esto. ¿Por qué van a ser tan maravillosos los judíos salvos? Bueno, sí, pero ¿por qué? Porque el Señor va a estar ahí, sentado en su trono. Y acordaos, sus 12 apóstoles con él. Claro. Gobernando. Esto va a ser, vamos, algo inaudito. Impensable, humanamente impensable. Bueno, lo que es humanamente impensable no tiene importancia. Lo importante es lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y Él siempre hace todo lo que quiere. O sea que... El contexto del versículo 19, y pondré entre ellos señal. Dice, y pondré entre ellos señal. ¿Qué señal es esa? No sabemos. Pero será algo milagroso. Pero ya te anuncio una señal. Y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. Serán judíos misioneros que irán por las naciones pregonando las buenas nuevas del reino. Escribe la cueva, los misioneros judíos se desplazarán a Tarsis, que es España, o parte de ella, Put, que es Libia, Lut, que es Lidia en el Asia Menor, o sea, lo que es la actual Turquía, Javán, que es Grecia, y a las islas costeras lejanas que no han oído ni visto nada de las manifestaciones gloriosas de Yahweh. Otra vez, aquí la palabra está hablando del mundo conocido, de entonces. ¿Me seguís? Esto evidentemente es extensible a mucho más. ¿Vale? Porque antes el mundo conocido llegaba a Finisterre y ya no más. ¿Vale? Pero esto es, lo siento por hermanos que venís de Latinoamérica, pues erais desconocidos entonces. Bueno, ahora con que hay tanta, ha habido tanta mezcla con españoles y otras naciones, pues ya vamos a decir que todos somos lo mismo, ¿no? Entenderme lo que quiero decir. Que lo que quiero decir es que el mundo conocido era el que era. Y llegaba hasta España y no había más. Portugal, si quieres, bueno, no existía Portugal. Era Tarsis, que era la península ibérica, y ya está. No había nada más, ¿no? Pero claro, entonces, claro, ¿cómo iba Isaías a escribir sobre algo que desconocía? O imagínate que lo hubiera conocido, pero ¿qué hubiera puesto ahí? ¿América? ¿Hubiera dicho América? O hubiera dicho, no sé, por decir, Filipinas o algo así. Pues si Filipinas, el nombre de Filipinas viene de Felipe II, ¿no?
cuando el Imperio Español llegaba a todo el mundo. O sea, eran cosas que no se conocían entonces. Entonces, Dios le habla a Isaías conforme a las cosas que se podían entender entonces. ¿Amén? ¿Me entiendes? Quedó claro ahora, ¿no? Nadie vaya a creer nada raro porque yo no voy por ahí. ¿Vale? Entonces, por eso habla de España, Libia, Lidia, Grecia, Asia Menor, pues el mundo conocido entonces, ya está, básicamente. Entonces, mucho más. Entonces, la labor misionera de esos judíos se resume en pocas palabras al final de este versículo: y publicarán mi gloria entre las naciones. Hay por ahí un cántico de estos, ¿no? Pero esto tiene su cumplimiento, tendrá su cumplimiento entonces, no ahora. No ahora, entonces. Tengo que continuar porque quiero acabar ya, ¿vale? Sigue argumentando la cueva: los judíos que así se dispersarán entre las naciones declararán la gloria de la providencia de Yahweh en la historia de Israel. Se cumplirá así lo predicho en Zacarías 8:23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Vale? Esto es lo que pasará y no ha pasado nunca jamás, no está pasando, pero tiene que pasar. Los versículos 20 y 21 podrían entenderse en el sentido de que los convertidos por la labor misionera del remanente salvado judío han de traer a los israelitas que se hallan dispersos entre ellos, y que también de esos gentiles convertidos ya en prosélitos, que es lo que dije antes, Dios tomará para ser sacerdotes y levitas. Significa esto que lo que vaya a ser el culto al Señor no solamente va a quedar circunscrito a los judíos de raza o de etnia, si lo quieres así mejor, sino que también van a participar otros que no van a ser judíos de etnia o de raza, como quieras llamar, en ese privilegio durante el milenio, el reino milenial. ¿Y nosotros qué? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros va a ser una cosa absolutamente distinta. En primer lugar, porque nuestros cuerpos no van a ser humanos, van a ser cuerpos glorificados. Ellos no, ellos van a tener cuerpos humanos aún, perfeccionados pero humanos. Bueno, esto mismo enseña MacArthur, ¿no? Algunos del remanente que regresa cumplirán estas funciones en los cultos del templo milenario y en los sacrificios de recordación. Eso lo dice Ezequías 44 al 46. Los sacrificios de recordación son sacrificios que se van a hacer de animales, pero solamente para recordar lo que Cristo hizo. Mientras que los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento eran para lo que Cristo iba a hacer. ¿Te das cuenta? Unos servían para un propósito y estos que van a servir para un propósito diferente, aunque o igual, pero en una dirección diferente temporalmente hablando, o conforme tiene que ver con el tiempo. Bueno, sigo. Y añade: como su ofrenda al Señor, los gentiles que escuchen acerca de la gloria de Dios facilitarán el regreso del remanente fiel de Israel a su tierra. Eso ya lo vimos. Tengo que terminar porque no puedo dejar aquí, sino que tener un poco de paciencia. Versículo 22, en el contexto: el Israel nacional tendrá una existencia interminable a lo largo del milenio, y con la llegada de los nuevos cielos y la nueva tierra existirá por toda la eternidad, que es lo que hemos venido diciendo, pero esto es lo que dice contextualmente el versículo 22. Versículo 23, toda la humanidad participará en la adoración del Señor en los tiempos estipulados durante la fase temporal del reino mesiánico. Toda la humanidad participará en la adoración del Señor. Y deberá, además, estará obligada. Esto va a ser una teocracia verdadera. Y ya, versículo 24, pues está hablando de lo que está hablando: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, que lo dice claro, ¿no? Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Entonces los cadáveres de los que sufrirán tormento eterno se verán como un recordatorio vívido de la gravedad y las consecuencias terribles de la rebelación contra Dios. Por eso dice que el gusano que nunca muere. De alguna manera hay un tormento ahí en el infierno, que es que el gusano que les atormenta nunca se muere. O sea, significa que son tormentos que nunca cesan.
No sabemos más, mucho más, pero no. Yo pienso que el sentir o el entendimiento o la percepción temporal va a ser muy diferente a esta. Es como aquí tenemos una sensación de transcurso del tiempo, ¿no? Ahí abajo o ahí arriba, no. Es como, va a ser como un presente continuo. De qué manera entenderlo es complicado, pero va a ser así. Al referirse a este versículo, bueno, lo he dicho, ¿no? Será un recorrido vivido de la gravedad y las consecuencias terribles de la rebelión contra Dios. Al referirse a este versículo, Jesús señaló el valle de Hinnom, que era una representación del infierno, el Gehenna. ¿eh? ¿Os acordáis? El Gehenna, eh, que era, y eso estaba en el valle de Hinnom, cerca de Jerusalén, que era una representación del infierno porque era un basurero en el que se mantenían incendios para destruir los desperdicios de la ciudad y nunca se acababa el fuego. Este fuego inextinguible ilustraba el dolor permanente de los perdidos, eso lo vemos en Marcos 9, 47 y 48. Esto es lo que va a pasar, hermanos, tanto una cosa como otra como otra. Salvación en la tierra, 1000 años, gobierno de Dios, 1000 años, hágase tu voluntad como se hace en los cielos, aquí la tierra se va a cumplir. En los cielos, esa es la eternidad con Cristo, gloria a Dios. Y en el infierno, pues la eternidad sin Cristo, con todo lo que eso conlleva. Eso es lo que va a ser. Y son las 9 y hemos terminado. Hermanos, hemos terminado Isaías, lo cual es milagroso. Hemos podido acabar un libro como Isaías. Nos ha tomado un tiempo incontable. Yo no sé ya cuántos meses llevamos con Isaías, pero lo hemos conseguido. Gracias por vuestra paciencia.